Levanta la voz junto con esa viga, amigo, resopló Emily Carter, chasqueando los dedos al mirar el dibujo. Cuando los cálculos reales estén terminados, entonces hablaremos de tus fantasías. El olor a metal caliente pesó en sus pulmones, tanto como el silencio que cayó después de sus palabras. Los obreros e ingenieros en el hangar se quedaron paralizados. Las llaves inglesas acentuaban la pausa con su sonido. Sus cascos reflejaban dudas. Michael Turner, un hombre afroamericano alto con un suéter polvoriento, golpeó con sus nudillos la columna del número 33 como si estuviera controlando su pulso. La costura a una altura de 3 metros no está soldada. Con un solo impulso la columna se abrirá y el segmento sureste colapsará, dijo con calma. ¿Lees el metal por el sonido, como un chamán por los huesos? Emily sonrió. Toma el cable y no molestes a los responsables de los números. Varios técnicos tragaron saliva. El pasante Lucas miró hacia abajo. Nadie discutía con el ingeniero jefe, especialmente cuando el apretado horario solo le permitía respirar durante los descansos para fumar. Michael no se opuso. Sacó su teléfono, envió un mensaje corto. S4 listo, y aseguró el cable colgante como se le solicitó. Su leve asentimiento transmitía la confianza de un hombre con un plan alternativo por delante. Mientras tanto, Emily lanzó una prueba de demostración. Los gatos hidráulicos gruñeron, aumentando la carga sobre la problemática columna. En la pantalla del modelo, todos los colores permanecieron verdes. Su risa resonó. ¿Lo ves? Factor de seguridad de 6.4. Suficiente para un huracán de categoría 5 y ni hablar de un golpe tuyo. La grieta es corta y nítida, como hielo grueso rompiéndose. El calendario se redujo en un 40%. Los ingenieros saltaron. Simulando un fallo, gritó el operador. ¡Detener!, ordenó Emily, pero el algoritmo de aceleración automática ya estaba llevando la columna al límite. Michael dio un paso atrás. Las puertas del hangar se abrieron y apareció una camioneta de seguridad junto con 2 miembros del consejo, Joshua Klein y Marilyn Brown. Su aparición parecía una nube de tormenta. Nadie esperaba una inspección. La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. El sargento Nash intercambió una breve mirada con Michael. Se limitó a pasar la mano por su camisa polvorienta y por primera vez esa mañana se permitió una sonrisa sutil, sin triunfo, pero con la voluntad de continuar. ¿Quién autorizó el aumento de carga?, preguntó Klein mirando los instrumentos. Lo soy, respondió Emily, intentando no demostrar su temblor. Esta prueba está prevista para la certificación. Eso no es cierto, objetó el operador. El cronograma solo incluía la calibración. El puntero en la mano de Emily comenzó a temblar. Michael miró el manómetro. La flecha se movía alrededor del sector rojo. La columna resiste, gritó como si no convenciera a los oyentes, sino a su propio corazón. Y entonces el metal dio un segundo crujido, más fino y más alto, rastrillando el silencio como un cuchillo rasgando una lata. El polvo caía de la granja como una lluvia ligera. Alguien juró. Lucas agarró la tableta involuntariamente. La caída está empeorando. Necesitamos descarga de emergencia. Michael levantó la palma de la mano. Tarde. El sistema está bloqueado hasta el ciclo de parada. Emily se sonrojó. ¿Lo hiciste a propósito? Tocaste el control remoto. Toqué el cable, recordó. El sargento se acercó al interruptor principal y lo accionó. Los gatos se apagaron. La vibración se apagó, pero la grieta permaneció. Una cicatriz en el cuerpo de la confianza. Todas las miradas se volvieron hacia Michael, como si fuera él quien controlaba aquel frágil milagro. Pero él simplemente guardó el teléfono en su bolsillo y dijo: «Con el metal no se puede discutir». Él responde sin prejuicios. Emily abrió la boca para decir más sarcasmo, pero no le salieron las palabras. En cambio, se escuchó el sonido de ruedas. La seguridad había desplegando un proyector móvil. Sobre el lienzo blanco, la grabación de la cámara de vigilancia cobró vida. El sonido era nítido. Atar el cable y no interferir. La sala estaba congelada. Las palabras pronunciadas hace un minuto golpearon más fuerte que una costura rota. A la luz de las lámparas, el polvo jugaba con una suspensión dorada, como si intentara ocultar la confusión de los rostros de la gente. Marilyn señaló la columna. ¿Es esta la misma zona?
Sí, respondió Michael. Tengo los datos de la ecografía. El sonido de su voz era firme, pero sin una nota de victoria. Le entregó la tableta a Klein. En la pantalla, la anomalía roja se iba llenando como un moretón. «Jim, ¿por qué se ignoró la advertencia?», preguntó Klein. Emily aferró el dibujo como si pudiera usar las líneas irregulares para ocultar su propio error. «Yo pensé que estaba equivocado. Tenemos un horario apretado. El horario no es más importante que la seguridad», interrumpió Michael suavemente. Solo entonces la gente notó en su actitud lo que antes se les había escapado, un poder sereno. Se volvió hacia el pasante. «Lucas, apaga todas las cargas. Escanee la columna 33ª. Reúna un equipo de soldadores para colocar un refuerzo temporal». El joven asintió como si hubiera recibido un ascenso. Emily dio un paso adelante. «Esperar. ¿Quién eres tú para dar órdenes?». La respuesta quedó suspendida en el aire junto con el eco lejano de una grieta. Michael sonrió con la comisura de los labios, pero no dijo nada. En cambio, el intercomunicador dio una serie de señales breves. «Llegada del presidente». La mirada de Emily se dirigió hacia la puerta y solo entonces se dio cuenta de que Michael había cambiado no solo su tono, sino también su postura, delgado como un oficial, no un trabajador. Se quitó lentamente los guantes, les dio la vuelta y sacudió el polvo, como si estuviera terminando su turno. Sin embargo, el cambio apenas comenzaba, y mientras Emily intentaba conectar mentalmente los detalles que aún no entendía, la voz del oficial de guardia anunció: «Señor Turner, se ha preparado una sala de conferencias para usted». Tornero, el apellido de los propietarios de la explotación, cuyo nombre figuraba en todos los sorteos. Una ola de especulaciones recorrió a la multitud, y Michael simplemente se giró hacia la columna, tocó la costura y dijo en voz baja: «Volveré cuando el metal se enfríe. Entonces discutamos quién es responsable de los números aquí», y el hangar quedó en silencio, como una sala antes del veredicto. La sala de conferencias estaba situada encima del hangar, con una pared de cristal a través de la cual se podía ver la columna refrigerada. Cuando Michael entró, los tres ejecutivos se pusieron de pie. Emily, atrapada entre el soporte de muestras y la mesa, permaneció de pie como si la última puntada la mantuviera en su lugar. «Lo primero es lo primero», comenzó Klein. «Documentos para pruebas». Sacó la tableta, pero sus dedos resbalaron. La resolución, en realidad, estaba configurada para la calibración, no para una prueba forzada. La justificación tardía se me quedó atascada en la garganta. «Necesito una razón», dijo Michael en voz baja, caminando alrededor de la mesa. No habló más fuerte que un fan, pero cada palabra resonó. ¿Por qué desestimó públicamente la advertencia cuando el riesgo era evidente? «La presión del horario», exhaló Emily. Parecía que el hombre simplemente estaba siendo dramático. «¿Hombre?», preguntó de nuevo. «¿Quién soy yo para ti?». Ella notó la ligera ironía, pero aún no había asimilado el significado. Klein fue al grano. «La columna respira, el panel vibra. Si esto fuera una carga real, parte del techo se derrumbaría. ¿Sabes cuánto cuesta la evacuación y el tiempo de inactividad?». Emily comprendió que ya no era una cuestión de dólares, sino de confianza. Se partió más rápido que el acero. De repente, sintió que su confianza habitual se desvanecía. Los diagramas ya no eran protectoras. Michael le entregó la tableta a Marilyn. Hubo un historial de mensajes, S4 listo, enviado al número de seguridad interno. No ocultó la evidencia. Al contrario, los archivé. ¿Llevas mucho tiempo en el sitio?, le preguntó Marilyn. «Desde el viernes, de incógnito», respondió Michael. «Recorrí 15 juntas soldadas, 4 de ellas son críticas. Los informes fueron enviados al superintendente, pero no llegaron al consejo. Hoy me di cuenta por qué». Emily intentó objetar. «La seguridad es mi área de responsabilidad». El sistema de retroalimentación. Ella se quedó en silencio. Todos sabían que el sistema de controles solo funcionaba en el papel. Los párpados de Michael revolotearon. «El sistema es tan bueno como la persona que lo escucha». Sacó un pase de nivel del consejo de su bolsillo interior. La franja roja y el logo plateado no necesitaban explicación. Emily sintió que el aire a su alrededor se tensaba.
Michael Turner, presidente del Turner Materials Lab, lo presentó Klein, como si el comentario recién ahora hubiera adquirido peso oficial. Revisaremos toda la cadena. Comencemos con las decisiones de esta mañana. Emily apretó la mandíbula. «Viniste de incógnito. Nos probaron como ratas de experimentación». «No», dijo Michael meneando la cabeza. «Vine como ingeniero y no necesito títulos para dar la alarma, pero necesitaba un título para que ustedes lo supieran». Hubo una pausa durante la cual las gotas de café en las tazas de porcelana se enfriaron como metal caliente, bajando su temperatura, pero sin cambiar su composición. Klein abrió la carpeta. Multas, fotografías de microfisuras, copias de informes no entregados. La firma de Emily está en cada documento, lo que confirma que ella lo sabía. «No se trata de sabotaje», dijo, «sino de cultura. Una cultura donde la palabra trabajador significa callarse y llevar. Esto no volverá a suceder». Michael se sentó frente a Emily sin apartar la mirada de ella. «He oído que se miden vidas enteras por la velocidad de entrega de un proyecto. Ahora medirás tu carrera en lecciones silenciosas para aquellos que habitualmente no están llamados a la mesa de dibujo». Sus labios temblaron. «¿Me vas a despedir?» «Te voy a dar una opción», respondió, «pero no aquí, mañana a las 8 en la gran sala de conferencias. Delante de todos los que oyeron tu risa. Allí explicarás por qué el error se convirtió en arrogancia y luego decidiremos». Él se puso de pie. La reunión terminó sin formalidades, solo el sonido de pasos y el crujido de papeles. Emily permaneció en la ventana, observando mientras los soldadores instalaban un soporte temporal. El metal fresco brillaba bajo los focos, un recordatorio de que la grieta solo era visible para aquellos que miraban hacia adelante. Ella se volvió hacia Michael nuevamente, conteniendo la respiración. «¿Por qué no detuviste la prueba antes? Si te hubiera detenido, habrías atribuido la ansiedad a la teatralidad. Necesitaba un hecho, no una suposición. Entonces jugaste con seguridad. Confía en el metal». Dio un crujido de advertencia antes de la destrucción total. «Ya tuve suficiente». Emily se hundió en una silla, sintiéndose cansada de una manera que no se había sentido esa mañana. El papel en sus manos temblaba como si el viento finalmente hubiera llegado al corazón de acero. Recordó haber aprobado un plan hace un año para eliminar las advertencias a fin de cumplir los plazos. Parecía correcto. Ahora cada paso acortado se convertía en una larga sombra. De repente se preguntó, ¿qué diré mañana cuando el hangar quede en silencio? No se encontró ninguna respuesta. Lo único que resonaba en sus oídos era el eco de sus propias palabras, lanzadas tras Michael. «Toma el cable». Afuera, una grúa rugió mientras levantaba un nuevo conjunto de vigas. La columna 33 parecía ahora un espejo. Sus grietas se reflejaban en ella. Cerró los ojos, sumando los números de riesgo en su mente, pero los números ya no sumaban protección. Al día siguiente, la sala de conferencias preparada para las presentaciones de los inversores parecía un anfiteatro, asientos en semicírculo y un podio con un enorme proyector en el centro. Antes de las 8 de la mañana, los soldadores, diseñadores y contables ya habían tomado sus lugares. Nadie canceló los turnos. Todos entendieron que esta reunión pasaría a la historia de la empresa. Michael entró sin corbata, pero con un traje perfecto. Emily caminaba detrás como si dejara una franja de terreno neutral entre ellos. En su muñeca llevaba una fina banda elástica roja, rastro de una noche de insomnio en la que releyó los protocolos, buscando excusas y no encontrando ninguna. «Allá vamos», dijo Michael cuando el reloj dio las 8. La voz era tan plana como el horizonte e igual de inexorable. En la pantalla apareció una grabación de la humillación ocurrida ayer por la mañana. Ni una sola edición, las palabras de Emily, la risa, el crujido del metal. El público observaba con gran expectación. Se podía oír a alguien haciendo clic con un bolígrafo, intentando calmar sus dedos. «Señorita Carter», dijo Michael después de una pausa. Tiene 3 minutos para explicar cómo la confianza en uno mismo profesional se convirtió en una amenaza. Emily dio un paso adelante. El rostro parecía una máscara de cansancio. Ella no trajo una presentación, solo un trozo de papel con notas. «Hace un año», comenzó.
Nuestro equipo luchaba por un contrato. Hemos reducido el margen de tiempo y optimizado los controles. Creía que una decisión rápida era mejor que una cautelosa. Ayer vi el límite de esa lógica. Yo dudó, escuchando su propio yo. Las palabras salieron despacio, pero sin excusas. Me permití mostrar desprecio. Esta fisura es más peligrosa que cualquier fatiga del metal. Ella se quedó en silencio sin esperar 3 minutos. Un silencio invadió la habitación, recordando el aire enrarecido antes del destello de una soldadura. Michael asintió. Gracias, ahora hay una elección. Levantó 2 sobres como si fueran balanzas. La primera son las franjas azules del escudo de armas, una orden de destitución con la frase grave violación del protocolo. El segundo es el sello rojo, el programa de alerta abierta, mentoría. El primer sobre cierra tu capítulo en la empresa. El segundo abre uno nuevo, pero no aquí, sino en Richmond. 12 meses, 3 turnos a la semana, sin paga, rindiendo cuentas a mí y a la junta directiva. Graduaréis a 100 jóvenes, la mayoría de los cuales nunca han tenido un plano en sus manos. Él extendió los sobres. En ese momento, la sala quedó en completo silencio. La gente no respiraba para no influir en el péndulo del destino con un suspiro accidental. Emily tomó ambos. El peso del papel parecía desigual. El despido pesaba como el vacío, la tutoría pesaba como el tiempo. Miró a su alrededor. Los ojos que ayer habían apoyado su risa ahora buscaban una solución a sus propios miedos. Me quedo con el segundo, dijo. Un breve susurro recorrió el pasillo. No hubo aplausos, sino alivio. La estructura del sistema se había resquebrajado, pero no había caído. Puedes firmar después de la reunión, dijo Michael. Y ahora vamos al grano. En la pantalla se mostraban gráficos, lista de inspecciones omitidas, compresión del presupuesto y aumento del riesgo. Michael habló técnicamente, sin juzgar, pero cada número impactó más que las evaluaciones. Cumpliremos el cronograma, pero solo si arreglamos la cultura. A partir de ahora, cualquier columna crítica, cualquier viga, será sometida a un doble escaneo. El fondo de alerta se ha triplicado. Cada departamento designa un coordinador de tarjeta roja que reporta directamente a la Junta. En la sala se levantaron manos, se plantearon preguntas sobre los plazos, los seguros y la redistribución de los fondos. Michael respondió con precisión, a veces secamente. Nadie se escondió detrás de títulos. Al final de la reunión, la lista de tareas había aumentado a 20 puntos. El último punto fue introducido por Klein. Rotación obligatoria de directivos en la línea de control durante al menos 2 horas a la semana. Miró a sus colegas, ninguno de ellos objetó. Cuando la gente se dispersó, Emily se acercó a Michael. ¿Por qué debería ser la cara del programa? Hay mentores más dignos. Precisamente porque cometiste un error a plena vista, respondió. La gente aprende más rápido de los errores de los demás que de sus victorias, y tu conocimiento es valioso. Hay que transformarlas en experiencia y no desecharlas. Ella miró hacia abajo. Tengo miedo de fracasar otra vez. El miedo es una condición normal para mantener la estabilidad, dijo. Lo principal es que el miedo no se convierta en un obstáculo para las preguntas. Él firmó sus papeles. En un sobre rojo incluía una tarjeta de plástico para acceder al centro de formación. En la parte posterior hay una pequeña franja roja, el símbolo del programa. Es una llave, no una recompensa, recordó. Disfrútala. Ella puso el sobre en su maletín. Por delante había un camino, una nueva ciudad, 100 lecciones que no se podían aprender solo. Pero por primera vez en muchas horas no sintió vacío en su interior, sino espacio, un lugar donde algo saludable podía entrar. Antes de irse, Emily miró hacia atrás, a la columna a través de la pared de cristal. El aparato temporal brillaba con metal nuevo, como una cicatriz con una grapa. Lucas trabajaba cerca, ahora bajo la supervisión del soldador mayor, pero ya no como aprendiz de porteador, sino como una voz hecha y derecha, detrás de la cual se encontraba el ejemplo de ayer. Él la vio mirarla y levantó el pulgar. El espaciador era liviano, pero aguantó. El gesto fue simple, pero para ella pesó más que su título. Emily asintió y por primera vez Lucas sonrió sin nervios. Esa tarde, Michael bajó a la biblioteca técnica, donde se guardaban 3 décadas de archivos de pruebas.
Se sentó a la mesa y miró los viejos informes de colapso. El cuaderno estaba lleno de notas, donde el sistema dio la primera y más silenciosa alarma y donde la persona la amortiguó. Klein se acercó a él. ¿Estás seguro de que un año de mentoría cambiará la cultura? La gente olvida sus lecciones más rápido de lo que sanan los puntos. Un año no es garantía, respondió Michael. Es como golpear el óxido con un mazo. Luego comenzará la molienda. Pero sin el primer golpe no avanzará más. El riesgo es grande, señaló Klein. Cualquier cambio es un riesgo, dijo Michael encogiéndose de hombros. Es más importante que el riesgo sea consciente. Durante demasiado tiempo hemos confundido el silencio con el consentimiento. Cerró la revista y guardó los papeles. Sobre la mesa había una vieja fotografía. Su padre, con un mono azul, firmando el acta de puesta en servicio de la primera granja. Michael pasó el dedo sobre la foto y la guardó en su bolsillo. La ingeniería ha estado en la familia durante 2 generaciones. Ahora llegó el momento del tercero, donde la prueba principal no fue el metal, sino el orgullo. Antes de salir, hizo una nota con tiza en la pizarra de la biblioteca. Revisión de informes de los últimos 12 meses. Recuérdamelo mañana, le dijo a Klein. La memoria humana es corta, pero la tiza dura hasta que la borras. Septiembre. En Richmond, el verano se mantuvo obstinadamente. El asfalto estaba caliente y el antiguo muelle número 8 se había convertido en una escuela que olía a óxido y a pintura fresca. Emily entró al aula 10 minutos antes de la clase. Las mesas estaban altas, las muestras de soldadura ya estaban dispuestas. En su mano lleva un reloj sencillo en lugar de un cronógrafo de marca. Aquí no se fijaron en las marcas. Los primeros estudiantes fueron el soldador Garrett Mosley, de 40 años, y la graduada de la escuela de aduanas Megan White. Detrás de ellos, Candace Johnson, de 15 años, entró con un cuaderno verde brillante. Ella inmediatamente se sentó al frente. «Bienvenido al curso Voz del Metal», dijo Emily. Ella evitó deliberadamente el título de ingeniera. Quería que los estudiantes escucharan el material, no el título. «Aquí haremos preguntas, aunque sean incómodas». Ella repartía discos con microfisuras ocultas. Candice no esperó instrucciones. Aplicó la lente examinando los bordes. La lección iba bien hasta la primera prueba. El ecógrafo no daba señal. Garrett se rió entre dientes. El juguete fue entregado sin calibración. La clase se rió, el escepticismo habitual de los adultos hacia la teoría. Emily escuchó una nota familiar, la que había usado ayer. Ella quedó confundida por un segundo, pero Candice levantó la mano. «Podemos probar el método antiguo, queroseno y tiza». «Explícamelo», preguntó Emily. La niña describió cómo la porosidad aparecería como una línea oscura sobre un fondo blanco. Garrett murmuró que ese era el método del anciano, pero el grupo ya estaba escuchando al adolescente. Emily sacó los materiales y en 5 minutos los poros estallaron en venas negras. La risa se apagó y el escepticismo se disolvió. Después de la lección, Garrett se me acercó. «No pensé que estudiaría con una colegiala». Sonrió, pero había respeto en su voz. Emily respondió honestamente. «Aquí, el estatus determina la precisión, no la edad». Ella escribió en su cuaderno. «El primer muro está roto. Experiencia versus juventud». El muro se derrumbó sin hacer ruido, pero abrió una vista. Noviembre, el 4º mes del curso. La temperatura bajó, la calefacción no funcionaba bien y los estudiantes respiraban vapor. Emily estaba trabajando en el turno de noche, preparando muestras para la prueba. Un inspector de escuela estatal entró en la habitación. Inspeccionó la clase, notó la ausencia de documentación estándar e hizo una observación. Después de que él se fue, Emily sintió una oleada de su antiguo orgullo. Quería objetar, culpar a la burocracia. Pero Megan estaba parada cerca. Los documentos también son una advertencia. Fácil de ignorar cuando tienes prisa. Emily asintió y la lección que se había enseñado a sí misma regresó a ella como un espejo. Diciembre. Prueba de control. Tarea. Detectar un defecto en un trozo real de un puente cortado para darlo de baja. Candice encontró no solo la grieta principal, sino también una segunda, debajo de la pintura. Emily le sacó una tarjeta roja. Por el coraje de dudar de lo obvio, la clase aplaudió.
En ese momento, Emily se dio cuenta de que la tarjeta ya no era un símbolo de castigo, sino una señal de respeto. Al final del invierno, apareció un horario en la puerta del aula. Inspección de Michael Turner. Febrero. Los estudiantes discutieron por qué vendría el gran presidente. Candice recogió las preguntas como si se tratara de una entrevista. El día de la inspección resultó estar nevado. Michael entró sin compañía y llevaba una chaqueta color carbón. No interrumpió la conferencia. Después recorrí los talleres e hice preguntas breves. ¿Cuántas microfisuras permitirá el código?, le preguntó a Garrett. 0, respondió el soldador sin pestañear. Buen código, sonrió Michael. Llamó a Emily a la oficina del director del centro. Las paredes aún olían a yeso. El presupuesto no se recortó, pero se gastó de manera inteligente. El programa está vivo, dijo, pero ella vive fuera de tu clase. Mi trabajo es crear una cultura de transmisión de ansiedad, respondió Emily. Va más allá de los muros. Los estudiantes regresan a sus talleres y discuten con sus superiores. Ya despidieron a 2 de ellos, pero nuestra fundación les pagó un estipendio hasta que encuentren un nuevo empleo. Así que el sistema ha encontrado una voz, asintió Michael. Continuar. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa un contrato para el suministro de nuevos escáneres. Al final hay una nota, para aquellos que preguntan. Emily sonrió, brevemente pero cálidamente. Primavera. El grupo revisó una vieja grúa de almacén. Mark, un joven tranquilo, descubrió una vibración en la caja de cambios. Al principio su jefe lo ignoró, pero Mark sacó una tarjeta roja y llamó a la línea directa de la empresa. La grúa se detuvo al descubrirse una grieta en la junta. El ingeniero de servicio escribió un informe que hacía referencia por primera vez a la metodología de tutoría Carter. La noticia corrió como una chispa por todos los departamentos. La tarjeta funcionaba fuera de la escuela. Emily reunió a los estudiantes. Y ese es el punto, la pregunta que me hizo detenerme. Cuanto más fuerte es la pregunta, más silenciosas son las estadísticas de accidentes. Ella no se dio cuenta de que estaba hablando con las palabras de Michael, sin patetismo, pero con peso. Y la clase escuchó. Abril, el primer proyecto conjunto con la administración de la ciudad. Inspección del túnel peatonal cerca del estadio. Los estudiantes con chalecos naranjas examinaron las paredes húmedas y registraron la corrosión. Candice encontró una capa blanca, producto de la reacción del cloro. Emily hizo una pregunta. ¿Peligro? La tasa de destrucción del refuerzo se duplicará, respondió la niña. Necesitamos análisis de muestras. Emily envió una solicitud al laboratorio. 2 días después llegó el informe. La vida útil prevista del túnel se había reducido a 3 años. La ciudad asignó fondos para reparaciones. Los periódicos escribieron sobre el programa, pero sin nombres, por insistencia del centro. Lo importante era el proceso, no los héroes. Esa tarde, Emily escribió en su diario: alerta escuchada a nivel de ciudad. Recordó su recorrido, desde negarse a escuchar hasta crear un entorno donde incluso las paredes escuchan. Y por primera vez me permití un pequeño lujo, sentarme 5 minutos en un aula vacía y simplemente respirar, oliendo el hierro que ahora no estaba asociado con la ansiedad, sino con la oportunidad. Hay un examen por delante, junio. La madrugada en Chicago era calurosa. El nuevo edificio de investigaciones se alzaba sobre el río como una enorme viga de cristal, transparente y exigente. En el interior, los preparativos para la inauguración estaban en pleno apogeo. El ozono de la soldadura fue sustituido por el aroma de la madera pulida de los objetos expuestos. Emily llegó con los 20 mejores estudiantes, ahora conocidos como los auditores de primera ronda. Michael los recibió en la entrada. Parecía cansado, tenía sombras bajo los ojos y una pila de informes en sus manos. Pero había la misma confianza contenida en la sonrisa. La última ronda, dijo. Apertura en 4 horas. El comité aceleró la ceremonia. En el edificio estaban presentes inversores, el alcalde y periodistas. Pero Michael no apresuró al grupo. Dividió los pisos. Cada grupo de 3 estudiantes revisa su sección y registra las desviaciones. Cada persona tenía una tarjeta roja colgada en su cordón como un pase a la verdad. Emily ocupó la galería superior. Allí el techo de cristal se conectó a la estructura de metal.
utilizando la nueva técnica de talón flexible. Megan y Mark fueron con ella. A primera vista todo brillaba, pero una corriente de aire movió la cinta en el marco. Un movimiento leve, imperceptible, a menos que miraras con atención. ¿Viste esto? Emily le preguntó a Mark. Sí, respondió poniendo la mano sobre el cristal. Una ligera vibración. Emily instaló el sensor de presión. La cifra fluctuó por encima de la tolerancia en un 5%. Parecía algo pequeño, pero significaba que la junta estaba cansada. «Tarjeta roja», dijo. Mark subió la escalera para encontrar un punto de acceso al perno. Quitó el tapón, la arandela estaba torcida, el par de apriete no era el correcto. El problema se solucionó con una llave, pero requirió una pausa en la apertura. Emily bajó a ver a Michael. «Hay vibración en la galería». No pidió detalles, simplemente asintió. «Detén el cronómetro. Los invitados ya han llegado». La prensa se reunió en la entrada. Michael se acercó al micrófono. «La inauguración se retrasa». «Lo siento». «Control de seguridad». Hubo un ruido entre la multitud. Algunos quedaron perplejos, otros apreciaron el principio. Los auditores continuaron su recorrido. Después de 20 minutos, todas las secciones estaban marcadas como limpias. Se apretó la arandela problemática y se reemplazó la junta. El cronómetro se puso en marcha de nuevo. 30 minutos más. El alcalde captó el final del procedimiento. Él estaba irritado, pero Michael le explicó. La ciudad puede esperar media hora, pero el tejado no. Ella cae inmediatamente. La forma en que lo dijo hizo que las discusiones desaparecieran. El alcalde firmó el acta de aplazamiento sin comentarios. La inauguración se desarrolló sin incidentes. Luego del acto de entrega de premios, los invitados se dirigieron a los laboratorios. Los estudiantes oyentes explicaron el equipo y demostraron los escáneres. Michael observó sin interferir. Vio a Candace responder preguntas de los directores y a Garrett demostrar el método del queroseno y la tiza a un funcionario. La cultura habló por sí sola. Por la tarde el salón estaba vacío. En el segundo nivel, en el patio de luz, Michael y Emily se quedaron solos. Una franja del último sol se extendía a través del techo de cristal. ¿Recuerdas la columna 33? Preguntó Michael. Todos los días, respondió ella. Hoy sacamos el disco antes de la inauguración. Es una pequeña victoria, pero el sistema mide la sostenibilidad no en días, sino en décadas. ¿Listo para continuar? Sí, dijo Emily, claramente y sin lugar a dudas. Septiembre. El programa de mentoría se ha expandido a 4 ciudades y 165 estudiantes. Emily viajó entre centros probando métodos. En Chicago recibió una invitación a una reunión de junta directiva. Había una pregunta en la agenda: el cargo de director de cultura de seguridad. Hay 10 personas en la cámara de cristal del consejo. La reputación del programa creció, pero no todos estaban contentos. Retrasos, reasignaciones presupuestarias, conflictos con varios contratistas que fueron descalificados por ocultar defectos. Los costos están aumentando, comenzó Simon Lewis, director de operaciones. Nuestros competidores pueden prescindir de este tipo de escuelas. Nuestros competidores construyen más barato y reparan más caro, replicó Marilyn. Michael permaneció en silencio, dando espacio a la discusión. Emily escuchó la discusión sobre números, reconociendo en ella su yo del día anterior. Cuando llegó su turno, se puso de pie. Contamos, las tarjetas evitaron 6 posibles accidentes. El ahorro directo en reparaciones asciende a $10 millones. Las indirectas son invaluables porque son vidas humanas. Ella puso el informe sobre la mesa. Pero lo principal no están los números. Estamos construyendo una estructura donde se informa de un error antes de que se convierta en un accidente. Es más barato que cualquier hormigón. Nadie aplaudió. Era un formato de consejo. Pero Luis cerró la carpeta sin objeciones. La votación fue rápida. 7 a favor, 3 abstenciones. El puesto ha sido aprobado. Después de la reunión, Michael se acercó a Emily. «Te has vuelto más fuerte. Me volví más atenta», aclaró. La fuerza viene de escuchar. Diciembre. Graduación de la segunda cohorte de mentoría. Una pancarta colgaba en un hangar de Richmond. La duda es el comienzo de la ciencia.
Candace dio un discurso, contando cómo cuando era niña construía puentes con palos mientras su madre lavaba los platos y el solitario crujido de un palo le enseñó a escuchar el material. La sala estaba hechizada y silenciosa. Después de la ceremonia, Emily notó que Garrett estaba de pie a un lado, sosteniendo una tarjeta roja enmarcada. Él parecía pensativo. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella. «Estoy pensando en volver a la universidad y obtener mi título. Quiero enseñar». Él sonrió. «¿Quién lo hubiera pensado?». «Esa es una gran solución», dijo Emily. «Estamos buscando mentores para el nuevo centro». Garrett meneó la cabeza. «¿Un viejo soldador y estudiantes?». «Yo seré el mayor. La edad también es un material», respondió. «Lo principal es escuchar correctamente». Él se rió y apretó el marco con más fuerza. Febrero del próximo año se ha emitido una advertencia de tormenta y fuertes nevadas para Chicago. En el edificio de investigación, los ingenieros de servicio monitoreaban los sensores. A medianoche, el sistema envió una alarma, un microdesplazamiento del techo de 1 milímetro con respecto a la tolerancia. Emily llegó 20 minutos después. Michael ya estaba allí temblando de frío. Nadie llevaba traje por la noche. El equipo de emergencia examinó las vigas. Debido a la diferencia de temperatura, la junta de expansión se abrió, lo que debería haber funcionado sin problemas, pero el pestillo se quemó durante el proceso de soldadura. ¿Tarjeta?, preguntó Michael. «Tarjeta», confirmó el técnico levantando un cartel rojo. Se descargó el techo y se evacuaron los pisos. La tormenta amainó por la mañana. Pérdidas 0. Al mediodía, el pestillo fue reemplazado. En la sesión informativa, Emily dijo: «El sistema ha sido probado contra tormentas, obras, y por primera vez la junta directiva no exigió justificaciones. El proceso demostró el valor de la disciplina». Abril. El día era cálido y claro. Se instaló un escenario temporal en el césped, frente al centro Richmond, para celebrar el primer aniversario del programa. Bajo la sombra de los plátanos, los estudiantes mostraron modelos de puentes y vigas con defectos introducidos deliberadamente. El concurso encuentra el eslabón débil. Risas, preguntas, debates acalorados. Emily notó a Emma Carter, una madre primeriza, entre el público. La mujer miró a su hija con una esquiva mezcla de orgullo y alivio. Después de la presentación, ella se acercó a mí. No sabía que se pudiera enseñar así, mostrando debilidad. «La debilidad es el punto de entrada a la fortaleza», respondió Emily. Ahora esta frase sonaba natural. Por la noche, ya en casa, Emily abrió el cajón del escritorio. Allí yacía una tarjeta vieja, aceitosa y doblada por los bordes. Junto a ella se encuentra la carta que escribió cuando aceptó el puesto, que la Junta firmó sin modificaciones. Cada año, el número de tarjetas se duplica hasta que se convierte en un hábito ver el crujido antes de oír el crujido. Ella levantó la tarjeta a la altura de los ojos. En la penumbra de la habitación el color rojo parecía casi negro, pero como el metal bajo ultrasonidos ocultaba la luz. Al girarlo, el color escarlata destellaba. Emily sonrió. El futuro de la ingeniería no está en la perfección, sino en la capacidad de reconocer lo que está incompleto y fortalecerlo. Dejó caer la tarjeta y cerró el cajón. Por la noche, un destello de soldadura distante se reflejó en la ventana. Alguien estaba construyendo un nuevo objeto. Las costuras estaban calientes, pero en algún lugar cercano había un hombre con un dispositivo y una pregunta, y Emily sabía que la cadena no se rompería. Las palabras finales vinieron solas, simples como el primer golpe de un cincel. Ningún título da derecho a ignorar una advertencia, y ninguna posición te protegerá de la verdad. Una semana después del aniversario, Emily encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro hay una fotografía de la columna 33, una instantánea reciente tomada por alguien del turno de noche. En la costura hay una placa con la fecha grabada de reconstrucción y una breve frase: «Se escucha la voz». Sin firma, solo el marcador resaltó la grieta en rojo, que fue sellada hasta brillar. Ella se dio cuenta. Esto es una señal de que el ciclo se ha cerrado.
El error queda archivado pero no olvidado. La columna se convirtió en un monumento a la cultura de la escucha. Y si un día a alguien se le vuelve a escapar una microfisura, la fotografía servirá de recordatorio. Una advertencia puede venir del propio acero. Emily colocó el marco en el estante entre su libro de texto sobre la resistencia de los materiales y el diario que contenía el informe del túnel. Ella la miró y susurró: «Gracias por hablar». El teléfono que estaba sobre la mesa sonó. Mensaje de Candice. «Hemos presentado una patente para un sensor de ultrasonido económico. Podemos equipar escuelas». Emily se rió entre dientes. Un paso más, un oído más atento al débil sonido de un crujido. Ella respondió: «Estoy lista para ayudar a implementarlo». Ella lo envió, apagó la pantalla y salió a la ventana. Más allá del horizonte, el segundo edificio comenzó a elevarse. Vigas, una cuadrícula de grúas. Habrá allí de nuevo voces jóvenes y viejas. Nuevamente habrá una tentación de ignorar la duda, pero ahora la duda tenía estatus oficial. Emily apoyó los codos en el alféizar de la ventana y miró las luces de la ciudad al atardecer. Por la calle, los estudiantes caminaban, discutían su carga de trabajo, su material y tal vez incluso su música. La vida no se divide en cursos, sin embargo, ella sabía que a la primera sospecha de bacalao de seda levantarían la tarjeta. Así que el esfuerzo no fue en vano, y en ese momento de tranquilidad se permitió el lujo que aquella risa temprana le había quitado. Sentir orgullo sin mezcla de superioridad. Simplemente orgullo de ser parte de la cadena